Muy buenos días a todos, bienvenidos. Bienvenidos a este cuarto webinar del año. Eh, Gracias siempre por acompañarnos y bueno, como siempre hoy vamos a contar con la grata presencia de Dolores Rodríguez Pareja con la parte de lo que es Research Granario, también con Juan Ignacio Paloichi, nos acerca todo lo que es información al respecto financiera, y también nos va a acompañar Agustín Marcos con estrategias de mercado Matt Barrofex, y yo también voy a hacer una pequeña columna con respecto a insumos y combustibles. Lo que vamos a hacer en este webinar, vamos a dejar las preguntas para la finalización de cada bloque, así cuando Juan Ignacio termina su bloque pueden dejarle preguntas tanto en el chat o dejarlas también a través de sus comerciales y bueno, acercarlo. Luego sigue Dolores y también vamos a hacer lo mismo. Y al final una pequeña encuesta como para conocer un poquito más sobre lo que piensan ustedes de este webinar y cada uno de los oradores, y como siempre buscar una mejora continua. Bueno, le damos la bienvenida a Juan Ignacio. Hola, ¿cómo están? Bueno, gracias como siempre por la invitación. Voy a empezar a compartir pantalla. En esta presentación vamos a hablar primero de lo que está pasando hoy, o sea, las novedades recientes de la coyuntura. Básicamente, ustedes lo saben, inflación, tipo de cambio y brecha, ¿qué está pasando ahí? Los riesgos que tiene este programa de gobierno y programa especialmente con el fondo, el impacto de la guerra y a partir de eso recomendaciones de activos financieros. Así que vamos a empezar. Cualquier cosa obviamente dejan las preguntas ahí en el chat. Primero en principal, el tema de la semana es, sale el miércoles el dato de inflación, estamos esperando 5,5, pero la verdad es que los pronósticos están muy dispersos, por ende van desde 5, o sea, piso de 5 seguro, hasta 6,8. En esa amplitud nosotros estamos más cerca de 5,5, ¿está bien? La Ciudad Autónoma de Buenos Aires ya dio 5,9, pero bueno, no siempre obviamente coincide la Autónoma de Buenos Aires con la medición general. Esto se da, y es lo más preocupante, si miren el gráfico de la izquierda, sin ningún salto del tipo de cambio. Miren la línea roja, que tiene su eje del lado derecho, como cada vez que la inflación se aceleraba, verde y azul, las líneas, el tipo de cambio o sea, se aceleraba porque el tipo de cambio había saltado previamente. Es decir, todas las inflaciones de 2017 hasta hoy habían venido seguidas de un salto en el tipo de cambio, menos la que arrancó de manera significativa a partir de la salida de la pandemia, ¿sí? Cuando el gobierno, de vuelta, más que duplica el M2 privado para financiar el paquete de la pandemia, lleva el déficit a la zona de 6, ¿sí? Financiado con emisión monetaria porque reestructura la deuda y se queda sin mercado. La inflación, después de eso, obviamente pasa factura y se empieza a acelerar, pero al 60% anualizado. Luego cae, producto justamente de cierta moderación monetaria, y después viene el plan platita. La inflación que estamos viendo hoy es la consecuencia del plan platita, de haber emitido 3,6 puntos del PBI, de los cuales 2 puntos se concentraron solamente en el último trimestre del año. ¿Está bien? Entonces, esa aceleración se explicó en parte por el fuerte aumento de la emisión monetaria y en parte porque hay una cuestión circular. Cuando se acelera el tipo de cambio, porque el gobierno como herramienta electoral lo atrasó 18 puntos en todo 2021, entonces para recuperar esa competitividad o para dejar que se atrase, perdón, para evitar que se siga atrasando, ¿qué hace? Acelera el ritmo de evaluación. ¿Está bien? Si la inflación da 6 y vos tenés un ritmo de evaluación corriendo al 2, el atraso es muy significativo y muy exponencial. Entonces el gobierno trata de corregir ese atraso del tipo de cambio acelerando el ritmo de evaluación. Incluso eso está en el programa con el fondo. Entonces, cuando se acelera el ritmo de evaluación, empieza una cuestión circular. Vos acelerás el ritmo de evaluación y la inflación se acelera. Entonces, necesitas acelerarlo aún más para evitar que se atrase el tipo de cambio real. Probablemente la inflación de marzo sea la más alta, ¿sí? Después eso empieza a bajar. Ustedes miran este gráfico, miren la línea verde, que es el tipo de cambio, ¿sí? Que esa es la aceleración mensual, yendo al 4% mensual, y la inflación que de 5,5 probablemente en marzo pase a la zona del 4,7, 4%. Es una inflación muy alta, de vuelta, para no haber tenido ninguna corrección del tipo de cambio y ninguna corrección de tarifas, ¿sí?
pero a medida que vos acelerás el tipo de cambio, es cierto que la inflación le agregás más combustible, ¿sí? Acá es el atraso de tipo de cambio real que veíamos, que fue de 18 puntos, y no fue aún mayor porque tu principal socio comercial, que es Brasil, tuvo una apreciación muy fuerte de su moneda. Entonces eso te ayudó a que vos puedas compensar el atraso que estabas teniendo con el resto de las monedas con esa apreciación significativa que tuvo el real brasileño y que de vuelta es uno de los principales socios comerciales de Argentina. En este contexto, ustedes miran acá, y lo saben muy bien, cuando la tasa de devaluación va por encima de las tasas de mercado, el adelanto de cuenta corriente en la zona de 3.3, la Batlar en la zona de 3.7, perdón, 3.5, la Leliq en 3.7, todo eso que genera, y incentivos a demorar la cosecha por un lado, a demorar las exportaciones, financiándome en el mercado de capitales, y en el segundo lugar, financiándome para acelerar todas las importaciones que yo pueda, porque mi crédito corre al 3 y la devaluación corre al 4, y la inflación corre al 5,5. Entonces, hay ahí un incentivo a que se demore la liquidación de exportaciones, y eso es algo que hay que seguir muy de cerca, porque es uno de los, digamos, la acumulación de reservas, si quieres, uno de los componentes fundamentales del programa con el fondo, es una de las cosas que el fondo más va a estar mirando, y tiene una revisión trimestral, por ende, si vos no la cumplís, el fondo probablemente señale y trate de corregir ese camino hacia un mayor cumplimiento. Esto es lo que les decía de la inflación. Fíjense que 2 puntos de los del 3,8 el año pasado se emitió en el cuarto trimestre. Claramente esa inyección de pesos genera presiones inflacionarias que termina estallando 3-4 meses después. Incluso menos. En Argentina eso ya está muy aceitado. Fíjense que el gobierno de Cambiemos deja el M2 privado en la zona de 8, 7,8 puntos del PBI, y el gobierno lo lleva a 16. ¿Okay? De vuelta lo duplica para financiar los gastos asociados a la pandemia. Eso acelera el ritmo de inflación, ¿sí? Por eso el M2 privado se consume. Ese M2 privado, ¿qué es? Y la cantidad de pesos que hay en economía, es una suerte de demanda de dinero, ¿está bien? Entonces, si el M2 privado sube mucho, ¿cómo volvés a un nivel de demanda de dinero, digamos, promedio en la historia reciente? Bueno, con inflación. Está bien que esos pesos cada vez valen menos, y entonces por eso se lo divide por el PBI. Este es el plan platita. Fíjense, pasa de 10% a más o menos 11,8%, ¿sí? Y fíjense cómo rápidamente la aceleración inflacionaria derivada de ese plan platita rápidamente te vuelve a llevar a una tendencia de que este ratio sea 10 puntos del PBI. Entonces, lo que vos no demandás de pesos, el trabajo sucio lo hace la inflación. ¿Sí? ¿Cuántas reservas tiene el gobierno hoy? 3,7 mil millones de dólares. ¿Cuánto era el target con el fondo? 3,5. ¿A cuánto deberían llegar? A 6,4, incluyendo desembolsos del fondo e incluyendo todo lo que pueda llegar a comprar. De la cosecha, digamos, de la liquidación de la cosecha, que estacionalmente suele ser más alta en el segundo trimestre del año. Es probable que por eso en junio el gobierno no tenga un problema de cumplimiento o incumplimiento de target de reservas, ¿okay? Con el fondo. Es probable que ese incumplimiento llegue o en septiembre, es difícil, pero puede llegar, pero seguramente llegue en diciembre, ¿sí? A pesar de vuelta de todos los desembolsos que el fondo esté dispuesto a hacer la Argentina, está bien, que ya anunció, ¿okay? Y también el resto de los organismos. Entonces, el acuerdo se va a caer cuando Argentina en diciembre no haya cumplido la meta fiscal, que ya lo hablamos, que es difícil que la incumpla, la meta de reservas, que acá estoy mostrando que probablemente tampoco se incumpla, o la meta monetaria, que difícilmente también se incumpla. Probable que el acuerdo no se va a caer. ¿Está bien? ¿Por qué? Y porque ya van a faltar 7-8 meses para tener en claro quién va a ser el próximo presidente, o al menos el color de ese presidente, ¿no? Si va a ser un presidente pro mercado, que es lo que descuenta, creo, el mercado hoy por hoy, a pesar de los precios bonos actuales, o alguien más radicalizado, ¿sí? Entonces, es por eso que con ese horizonte político tan cercano, que igual es un montón, 8 o 9 meses, es difícil que el acuerdo con el fondo se vaya a caer por eso. Probablemente
se pide un waiver, que es como un perdón, se recalibren las reservas, alegando la guerra y el aumento en el costo del gas, que probablemente la van a ver también, te aumenta el costo de los insumos agrícolas, y con eso seguirán un poco. Pero es cierto que la meta de reservas netas es difícil que se pueda llegar a cumplir. ¿Sí? ¿Y por qué decimos que es difícil que se pueda llegar a cumplir? Y porque vos de abril a diciembre necesitas comprar en el mercado de cambios, en el oficial, donde liquidan las Expo y se van las Impo, 2.400 millones de dólares. Entre abril y diciembre. En lo que va de abril compró 0. Entonces, está muy difícil revertir ese saldo cambiario. ¿Está bien? Para acumular las reservas que usted acumular, necesitas comprar 2.400. En el mismo periodo, de abril a diciembre, el Banco Central había vendido 1.500 más o menos. Entonces, la verdad es que llegar a ese objetivo es muy difícil. E incluso con la ayuda del fondo que te da 4.300 millones de dólares y con la ayuda de otros organismos que te dan 1.400. Es un montón de plata, es incluso mucho más plata de la que teníamos pensada inicialmente. El fondo fue muy generoso y la Universidad Argentina difícilmente cumpla su meta, ¿sí? del sector externo. ¿Qué pasa cuando no la cumplís? Bueno, por eso viene el waiver y probablemente el fondo te pida para darte ese waiver o ese perdón algún tipo de señal en ese sentido, y por eso creemos que es difícil que el gobierno pueda seguir atrasando el tipo de cambio real, y es probable que la evaluación de 4 haya llegado para quedarse. 4 o incluso un poco más. ¿Está bien? ¿Por qué? Y porque al menos tenés que no atrasar el tipo de cambio real para mostrar al fondo que al menos estás intentando cumplir la meta de reservas y que eventualmente no podés por diversos motivos, pero por lo menos estás intentando en algún punto ir en esa dirección. ¿Sí? Las reservas, acá lo que decíamos, fíjense, como el año pasado, el gobierno, el Banco Central, en 65 días hábiles más o menos, se había comprado 3.000 millones de dólares. ¿Sí? Este año casi no compró nada. De hecho, en el acumulado vendió un poco. Alguien podrá decir, bueno, el año pasado se había liquidado más que este año. No, el año pasado se habían liquidado 1.200 millones de dólares más en el mismo periodo, ¿sí? Que este año. O sea, este año se liquidaron 1.200 millones más que el año pasado. En ese periodo el Banco Central había comprado 2.787 millones de dólares. Este año casi no compró nada. Es una cuestión acá de ejes temporales, y por eso capaz no coincide exactamente, pero es porque uno es el acumulado del primer trimestre, el otro es el diario. ¿Está bien? Pero más allá de esa pequeña discrepancia en términos de números, el mensaje es el mismo. El agro liquidó 1.200 millones más en el primer trimestre del año, el gobierno de 2.700 que pudo haber comprado el año pasado, casi 2.800, este año terminó casi en 0 el saldo. Entonces, la verdad es que las reservas que vienen, que son más que el año pasado, el gobierno no las puede acumular. Y esto, a pesar de que no se ha llegado a la peor parte que va a tener el gobierno, la más desafiante, que es liquidación alta entre junio y julio y algo de agosto, y las importaciones de energía. ¿Está bien? Nosotros estimamos que el saldo energético va a ser deficitario en 4.500 millones de dólares. Eso significan 4.000 millones de dólares más que el año pasado. ¿Sí? Ese aumento en las importaciones de energía son 4.000 millones más que el año pasado. En términos de cosecha valorizada, la liquidación va a ser más o menos 4.000 millones de dólares más que el año pasado. Entonces, si bien la guerra es neutral en términos de saldo cambiario, lo cierto es que lo que preocupa es que la dinámica sea tan negativa sin haber llegado todavía el invierno, cuando Argentina deberá poner esos dólares para importar gas en la parte más dura del invierno. Así que aún así estimamos que es probable que el gas no sea el suficiente para cubrir la actividad y haya algunos cortes programados de gas justamente para no dilapidar tantos dólares. ¿Sí? Porque de vuelta, si Argentina va a importar a 35 o 40 el millón de BTU, está realmente muy complicada porque, digamos, parece que la cuenta va a dar mayor. Entonces la cuenta incorpora cierto ajuste por cantidades, que el gobierno ya paremos las plantas un poco, algunas, no importemos tanto gas, a pesar de comernos un poco el costo en la actividad. Entonces, pero bueno, la guerra es neutral. El Banco Central no acumula reservas. Resultado, la meta de reservas no se va a cumplir,
y es probable que el gobierno necesite pedir un waiver. Para pedir el waiver y que se lo acepten, va a tener que al menos dar la señal, le va a tener que dar la señal al fondo de que está haciendo lo posible para que se puedan acumular reservas. Y eso es no dejar atrasar el tipo de cambio oficial. Entonces, inflación en 5,5, 6, eso probablemente sea el principal riesgo que tiene el gobierno, ¿sí? En términos de estabilidad política, estabilidad del programa con el fondo, porque justamente es lo que más tensión genera. Ya han visto los piquetes en la 9 de julio, el propio fuego amigo del secretario de Comercio diciendo no hay plan, ¿sí? El gobernador de la provincia de Buenos Aires diciendo la verdad es que la gente en el gobierno la situación está muy delicada, no llega a fin de mes, como si fuesen parte de otro gobierno. Por eso digo, el principal riesgo político es intracoalición, es que la inflación no descienda, ¿sí? No descienda a pesar de vuelta de que no tenés un tarifazo muy fuerte, de que no hay una devaluación brusca del tipo de cambio, de que hubo cierta moderación monetaria en la primera parte del año, y si todo eso no hace que la inflación baje, y bueno, es el principal riesgo, me parece, político, la inflación. Y el segundo riesgo más económico es el riesgo de, además de la inflación, del cambiario, ¿no? El hecho de que no puedan acumular reservas de manera consistente, y eso, de vuelta, no le permite al gobierno seguir atrasando el tipo de cambio, lo fuerce a acelerar el ritmo de evaluación, pero ya estamos viendo, y que eso de vuelta le dé combustible a la inflación. ¿Ok? Entonces creo que esas dos son las principales novedades de esta semana o del mes, y que esas son las dos cosas que te pueden generar algún tipo de riesgo en el corto plazo, político y también económico. En el medio, fíjense cómo la brecha pasa del 115% que había llegado cuando estábamos por defaultearla al fondo, al 70%. ¿Es sostenible esta caída en la brecha? ¿Es lógica esta caída en la brecha? Y uno podría decir que tiene algo que ver con la apreciación fuerte que tuvo el real brasilero, y que fíjense que contaba con liquidación ajustado por inflación, ¿sí? Correlaciona bastante bien con esa moneda. La verdad es que es casualidad, no hay un efecto causal muy significativo. Obviamente es una mejora de las condiciones externas, que esa mejora a nosotros nos pega favorablemente, pero fíjense que ante crisis de confianza local, esa relación se despega. Incluso lo vimos también en el punto que queremos hacer acá es, la verdad es que si la inflación de marzo es del 6%, del 5,5%, el contado con liqui tiene que depreciarse 5,5% si el real se estabiliza. Entonces, el punto acá es, la brecha en 70% nos da la señal, ya yendo a una recomendación de activos, de que es momento de acumular MEP, acumular contado con liquidación, y tratar de captar una eventual suba en la brecha. Fíjense que no hay razones, desde el punto de vista de los fundamentals, para creer que la inflación en estos niveles, perdón, que el contado con liqui en estos niveles es un valor lógico. Fíjense que el contado con liqui siempre fue muy parecido, y ahí hay una relación un poco más causal, ¿sí?, al M2 privado. El M2 privado, de vuelta, es caja de ahorro, cuenta corriente y efectivo, ¿sí? O sea, los pesos que hay en la calle, ¿sí? Entonces, eso es como un proxy, como una aproximación de la demanda de dólares que pueda haber. Entonces, fíjense que cada vez que subía el M2 privado, el contado con liqui subía. Esa relación se rompió, ¿sí?, en los últimos 2 meses, y el tipo de cambio real, cuando uno lo ajusta por inflación y por las monedas del resto del mundo, volvió a valores de mayo 2020, cuando estábamos en el pico de la pandemia, cuando era difícil comprarlos y cuando el gobierno todavía no había defaulteado los bonos, no los había reestructurado. Hoy los reestructuró, valen menos que en aquel entonces, valen 35% de paridad. Los bonos en pesos, que son los que fácilmente uno puede vender para dolarizarse, ¿sí?, hoy tienen, de vuelta, en términos de paridad, una paridad del 105%. O sea, están muy caros. Entonces, todo indica que este nivel de brecha, este nivel de tipo de cambio con liquidación es más un piso que una tendencia declinante que se pueda sostener en el tiempo. Nosotros creemos, de vuelta, que la brecha
debería empezar a subir en las próximas semanas, diría, incluso, ¿sí? De vuelta. Si vamos a mirar el tipo de cambio de crisis de octubre de 2020 es 300 pesos, pero si no vamos tan lejos y miramos el tipo de cambio pre-acuerdo con el fondo, era a hoy 250 pesos. Entonces 190 me parece un tipo de cambio contado con liqui que en la perspectiva histórica es altísimo, de corto plazo me parece que es un tipo de cambio contado con liqui relativamente barato. ¿Sí? ¿Cómo se puede captar este sube en la brecha? Usted lo sabe mejor que nosotros y eventualmente lo pueden ahí consultar con sus comerciales, pero seguro que si uno entra digamos, con pesos a bonos en dólares, me parece que es la estrategia más protectiva. ¿Por qué? Porque si uno entra con pesos a bonos en dólares, va a tener dos cosas. Uno, si nosotros estamos equivocados y el contado con liqui en esos niveles llegó para quedarse, eso tiene que ver con una suba en los precios de los bonos en dólares. Los precios de los bonos en dólares no pueden valer lo que valen con ese nivel tan bajo de brecha. Entonces, desde ese punto de vista, si estamos equivocados, ustedes captarían eventualmente la recuperación de los bonos en dólares y captarían entonces una ganancia importante en pesos. Y también en dólares, por supuesto. Y después, si no estamos equivocados y los precios de bonos en dólares no mejoran y la brecha efectivamente sube, entrando con pesos a bonos en dólares, ustedes captan la suba de la brecha. Entonces, ganan por los dos lados. ¿Sí? Los precios de bonos en dólares claramente están afectados por la dinámica del resto del mundo. Fíjense, es verdad, con una mayor volatilidad, cuando el resto de los países emergentes, los precios de los bonos caen, Argentina cae más, ¿sí? Pero la verdad es que está bastante correlacionado. ¿Okay? Entonces, cuando los precios de bonos recuperan un poco del resto de emergentes, Argentina recupera un poco más. Hay un beta, como se suele llamar, que es como un exceso de riesgo de Argentina muy notorio. Pero el punto de vuelta es, si efectivamente nuestra impresión sobre el contado con liquidación, que es un tipo de cambio de contado con liqui barato, parece que la mejor forma de captar esa eventual suba en la brecha es comprando bonos en dólares con pesos. La otra es comprar CDRs, la otra es directamente comprar contado con liquimep, pero ahí también digamos, en ese caso los dólares rinden 0%, entonces quizás con bonos en dólares la oportunidad de hacer un interés diferencial un poquito más es más marcada. ¿Sí? ¿Qué bonos comprar? Y eventualmente, si uno quiere hacer una visión más de mediano plazo, ¿qué bonos mantener en cartera para el próximo gobierno? Me parece que el G41 es el mejor de todos, porque eventualmente si hay una reestructuración, cosa que no creemos que vaya a haber, al menos en el mundo de los dólares, el G41 es el más protectivo, tiene una buena estructura legal y a la vez, en términos de flujo, es el que más paga en porcentaje de su precio de mercado. ¿Sí? ¿Por qué decimos que difícilmente hay una estructuración? Porque Argentina en 2024 tiene que financiar un punto del PBI. Un punto del PBI para un país como Argentina, incluyendo los vencimientos con el fondo, es nada. Y si Argentina en 2024 no puede financiar un punto del PBI, que no se paguen los bonos va a ser el menor de los problemas, va a tener problemas mucho mayor. Un punto del PBI, de vuelta, es muy poco. Es muy poco. Entonces, por eso me parece que hay un riesgo muy grande, que ahora lo vamos a ver mejor, en la curva de pesos, hay un riesgo mayor en la curva de pesos, pero no en la curva de dólares. La curva de dólares está bastante cubierta, a pesar que el mercado predice otra cosa, y de vuelta nos podemos equivocar, porque el mercado tiene digamos, esa visión por factores recontra plausibles, que Argentina no va a recuperar acceso a los mercados, etcétera, etcétera. Para nosotros me parece que ese riesgo está sobreestimado y que el riesgo más subestimado es el riesgo de que haya algo en la curva de pesos, que ahora vamos a ver si es posible o no es posible, que es algo que se empieza a hablar, pero que los precios todavía no lo reflejan. Con esto, si hay unos pesos, como siempre sugerimos diversificar, no vayan siempre todo a dólares cash, a dólares MEP, con todo con liqui, hagan una diversificación, porque si eventualmente la brecha no sube y ustedes invirtieron algo en SER, esa suba en SER la van a poder captar, ¿sí? Esa suba en la inflación la van a poder captar, una eventual corrección de tasa, porque de vuelta la tasa no se puede quedar atrás del ritmo de evaluación, porque eso desincentiva la oferta de dólar, entonces el Banco Central es probable que después del dato de inflación del miércoles
haga alguna corrección en la tasa de interés, ¿sí? Va a tardar, pero la va a hacer. Entonces, bonos ajustables por tasa también pueden servir, y dólar link también puede servir, porque si la evaluación va al 4% y el dólar link te paga de evaluación aproximadamente más 0%, también vas a captar un buen carry, un buen devengamiento de tasa. Entonces, si ustedes prefieren diversificar un poco, ahí recomendamos siempre LECERES, o sea, letras ajustables por inflación, a partir de octubre de este año, pero antes del cambio de gestión, o sea, antes de julio de 2023, no porque la gestión cambie en julio, por supuesto que cambie en diciembre, sino por algún riesgo que el mercado pueda llegar a incorporar. ¿Qué riesgo puede llegar a incorporar el mercado? Básicamente que el próximo gobierno tenga que empezar a desarmar un poquito el cepo, y con todos esos pesos ahí, fíjense, la deuda en porcentaje del PBI llegó, incluyendo base monetaria, pesos que tiene el Banco Central y deuda en pesos con privados, llegó a niveles pre-crisis de LEVAC. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando las LEVAC habían llegado acá y vino las dos devaluaciones? Bueno, si el gobierno quiere empezar a levantar un poco el cepo, empezar a desarmar un poco el cepo, esos pesos, digo, pueden ser un riesgo a que el tipo de cambio tenga mucha volatilidad, porque hay pesos ahí que, ¿por qué al Tesoro le va tan bien en las licitaciones de pesos? ¿Por qué coloca tanto? ¿Por qué puede bajar la emisión del Banco Central y reemplazar por financiamiento de mercado? Y porque tiene cepo. El cepo es un corralito inteligente. El cepo, vos tenés pesos, las empresas, por ejemplo, que no se pueden dolarizar, no tanto el minorista, pero las empresas no se pueden dolarizar, tienen pesos, ¿y qué hacen con los pesos? Y no pueden comprar dólar. Entonces, bueno, ponen esa plata en distintos instrumentos del Tesoro, bonos, especialmente bonos ajustables por ser, pero también letras a descuento, bonos dólar link, etc. Y los pesos recirculan y se quedan dentro de la economía. De vuelta, yo puedo comprar dólar blue yo minorista con mi sueldo, o comprar dólar contado con LI, comprar dólar MEP, se lo estoy vendiendo a alguien. Esa persona se quedó con pesos. Y esos pesos, tarde o temprano, no pueden destruirse. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, en algún punto, si yo, por ejemplo, me deshago de mis pesos comprando contado con liquidación y quien me los vendió decide consumir, y bueno, ese consumo son pesos que van a una empresa, y esa empresa, como no puede demandar dólares, suscribe fondos comunes de inversión, entonces la rueda sigue. Ahora, el día que vos querés levantar el cepo, tenés un montón de pesos que hay que ver qué haces. Entonces, si ustedes miran, el mercado no está demandando muchos instrumentos en pesos después de mayo. Al Tesoro le está costando colocar en ese horizonte, justamente por ese riesgo de qué va a pasar cuando haya un cambio de gestión. Esta torre que ven acá es muy anterior a, a esta pregunta sobre qué sucedería si hay un cambio de gobierno. ¿Y por qué decimos eso? De vuelta, porque los bancos tienen, o sea, ese mejor financiamiento en pesos con deuda local se fue dando con una mayor exposición de los bancos al sector público. ¿Eso qué hace? Y deteriora el balance de los bancos. También se dio de vuelta con un desarme del ELIX, o sea, pesos que estaban de algún punto, no estaban en la calle y ahora pasan a estarlo, porque ¿qué hace el gobierno con la deuda local? Financia el déficit. Entonces, hay un riesgo en la curva de pesos, no es menor ese riesgo, ¿sí? De vuelta, el mercado está preguntando qué va a pasar cuando el gobierno que viene, nosotros hicimos ejercicios, y reciba 14 puntos del PBI de vencimientos en pesos. En 2021 fue solamente 8 puntos del PBI de vencimientos en pesos. Entonces va a recibir casi el doble. El cepo en algún momento va a tener que dejar de existir, porque Argentina no puede crecer infinitamente con cepo. Probablemente sea un cepo más parecido a lo que había a principios de 2000, cuando estaba la baña y solamente se podían comprar 2 millones de dólares, digo, un cepo más, digamos, más destinado a empresas y no tanto al minorista, no dejándolo comprar más de 200 dólares por mes, por ejemplo. Y cuando, digamos, de vuelta, el gobierno quiera desarmar un poco, el que venga quiere desarmar un poquito el cepo, tiene ahí una bomba de pesos que va a tener que ver cómo maneja. Yo creo que para Cambiemos, para Juntos por el Cambio, la decisión de defaultear no está considerándose. Se van a hacer todo lo posible para no defaultear, justamente porque eso sería muy nocivo para la economía. Ustedes piensen que están todos esos pesos eh, en empresas. Entonces, si el gobierno de pronto defaultea, bueno, se arma
ahí se arma un problema importante en lo que es la cadena de pago, ¿no? Entonces yo creo que no está la opción, no es una opción el default, pero el mercado se lo ha empezado a preguntar, y ahí es cuando de vuelta al Tesoro le va a quizás costar un poquito más colocar, y ahí es cuando los precios de los bonos en pesos, particularmente los que vencen después del cambio de gestión, empiezan a sufrir algunas pérdidas. Por eso recomendamos letras ajustables por ser previas al cambio de gestión. Entonces, esos son los mensajes. Me queda, digamos, de vuelta a repasarlos, que creemos que la brecha en estos niveles está relativamente barata, que es momento puede ser de entrar con pesos a bonos en dólares para captar una suba en la brecha, o si estoy equivocado, una suba de los bonos en dólares. Una de las dos seguro que se va a dar. Y la segunda es, como les decía anteriormente, eh, digamos, de vuelta, comprar algo de bonos SER, bonos BATDAR o bonos dólar link, suscribir a algún fondo común de inversión que permita cubrir contra esta aceleración de la inflación que no baja, ¿sí? Y contra una eventual corrección de tasa de parte del Banco Central. Así que no sé si hay alguna pregunta ahí. Sí, muchas gracias, Juan Ignacio, como siempre, muy buenos los datos que nos acercás y el contenido. Acá tenemos una pregunta, dice, buen día, ¿qué riesgo le ven a los fondos atados a SER? Nada, el único riesgo que le veo ahí es principalmente lo que decía recién, que el cambio, la percepción de cambio de gestión, y que ese cambio de gestión va a venir con alguna sorpresa en materia de reestructuración de deuda, te genere alguna venta de parte de esos fondos, de instrumentos SER, y que los fondos caigan un poco. No le veo por el momento, mientras siga Marco Lavagna, un riesgo como había en 2000, como se dio la última parte del kirchnerismo, donde como tocaban el índice, los bonos SER no valían lo que valían. Es decir, los bonos SER valían menos justamente porque la inflación daba más baja porque el gobierno tocaba el índice. Ese riesgo todavía me parece que no está mientras sigan las autoridades actuales en el índice. Si se van es otro riesgo, ¿no? Que el mercado crea que el gobierno tomó la decisión política de, digamos, de vuelta, tocar el índice. Parece que todavía eso no está. Así que bueno. Perfecto, acá hay también un comentario de Víctor Monte. Hola, buen día, hablaste de una cartera financiera, en nuestro caso tenemos serial. ¿Cuánto de la cartera dejarías en cereales y cuánto en financiero? Financiero Más o imagino menos, que dólares, ¿no? esa es la pregunta. ¿Son dólares financieros? Sí, bonos y Bonos y dólares. dólares. Bien. No, de vuelta, diversificaría. Empezaría así a tratar de rotar un poco, es decir, reducir exposición en cereales que van al oficial, y que con la plata que llegó del fondo, el gobierno probablemente puede evitar un salto cambiario, o sea, eso te va a correr al 4%, y es probable que la brecha en algún punto empiece a subir. Pero de vuelta, como podemos estar equivocados, trataría de, hay que ver qué porcentaje tenés ahí, pero trataría de aumentar un poco la exposición a financieros y reducir un poco la exposición a cereales. Siempre con algún equilibrio, no llevar a cero cereales, pero sí reducir un poco esa exposición, liquidarlos o, bueno, de vuelta, reducir exposición y comprar algo más de bonos en dólar. Perfecto, no sé si nos quieren dejar alguna otra pregunta. Acá hay una más, en el sector de preguntas y respuestas. Alejandro, buen día. Las obligaciones negociables de empresas, ¿no las tenés en cuenta en la cartera de inversiones? Sí, no las menciono por una cuestión de que si uno quiere invertir en obligaciones negociables, tiene que tener en claro que después va a ser muy difícil venderlas. Es decir, tienen poca liquidez. Si no le gusta una obligación negociable, está muy bien, pero tiene que saber que la tiene que llevar casi a finish, al momento en el que vence. Porque de vuelta, son instrumentos que tienen poca liquidez. No es como un bono que lo podés comprar y vender en el día. La obligación negociable cuesta comprarla, después cuesta venderla, por supuesto las que tienen buena calidad crediticia. Hay algunas que no tienen tan buena calidad crediticia, y ahí ya el riesgo es mayor, porque no solamente es un riesgo de, liquidez, sino además de default, está bien más alto. ¿Qué obligaciones negociables recomendaría? Las empresas que tengan balances atados al dólar oficial al menos, cosa de, si eventualmente hay una devaluación, no tienen un riesgo de hoja de balance, un riesgo de balance de que queden descalzados esos dólares. Pero sí, por supuesto que si el perfil del inversor es más
más mediano placista y está dispuesto a llevar una obligación negociable hasta que venza, por supuesto son instrumentos de vuelta. Cuando la empresa es confiable, y son instrumentos que bajo esos supuestos son atractivos, digamos, son interesantes. Perfecto, Juan. Muchas gracias. A ver si tenemos alguna más. Acá tenemos más. A una empresa que cierra balance en los próximos meses, ¿qué inversión le recomendarías? De vuelta, depende que, en este caso, si una empresa probablemente no pueda comprar dólares contado con liga, así que recomendaría que lleve una buena parte a hacer y diversifique un poco con Badlar y Dólar Link. Pero un 60-70% que lo suscriban a un fondo común de inversión. Muchas gracias, Juan. Otra pregunta más de Ignacio. Buen día. ¿Cuándo estimás o qué tiene que pasar para que se desarme el desdoblamiento cambiario? Es una pregunta difícil. Va a depender mucho de, a ver, el esquema cambiario, ¿sí? Es función de la política fiscal y monetaria. Con una política fiscal y monetaria muy consistente, y si querés un déficit cero, por ejemplo, en el primer año de gobierno, y hay más margen para desarmarlo más rápido. Ahora, si el gobierno no puede hacer todo, no puede aplicar una política fiscal muy consistente, una política monetaria mucho más restrictiva, y es probable que convivamos durante mucho tiempo con algún grado de cepo. Creo que el cepo es una herramienta de vuelta que en un país como Argentina, de corto plazo, y te diría hasta, hasta por unos años va a necesitar. Es difícil que Argentina pueda salir rápido del cepo. Yo creo que eso que pasó en 2015, principio de 2016, no se va a volver a repetir. Salida fue exitosa, pero no se va a volver a repetir. Creo que Argentina aprendió que no puede tener libre flotación cambiaria, al menos hasta que no fortalezca la demanda de pesos, y para fortalecer la demanda de pesos y que los argentinos piensen en pesos en vez de en dólares, van a pasar 8, 10 o 12 años. Hasta que ese proceso no se cierre, es probable que Argentina siga conviviendo con algún grado de cepo, mucho más laxo que el actual. Si cambia el color político de gobierno, mucho más laxo que el actual, seguro. Ahora, va a haber algún tipo de cepo, es difícil que eso pueda, digamos, se pueda eliminar rápidamente. De vuelta, es función de la política fiscal y monetaria, pero no se va a poder salir rapidísimo del cepo. Perfecto, Juan. No sé si tenemos alguna pregunta más. ¿Quieren ir dejándonos alguna en el chat o en preguntas y respuestas? Si no tenemos ninguna más, seguimos con Dolores, con todo lo que es mercado granario. Pueden ir dejando alguna pregunta que haya quedado en el tintero. Acá hay otra más. ¿Hay dólares para la importación de gas, gasoil y fertilizantes? De vuelta, Pato, ahí va a depender de la dinámica del mercado cambiario. Con lo que subieron los commodities agrícolas, logran compensar la mayor cantidad de dólares que vas a necesitar para importar fertilizantes, gas y gasoil. Ahora, si el Banco Central no logra acumular esas reservas que el campo está liquidando, me parece bueno, que va a haber ahí un problema importante y va a tener una tensión cambiaria que hay que seguir. Porque, de vueltas, el Banco Central hasta ahora no compró los dólares que el campo liquidó. Cuando el año pasado había comprado ya 3.000 millones de dólares. Entonces, vamos a tener esa dinámica un poco más de cerca, porque si no, de vuelta puede haber ahí un riesgo cambiario, un riesgo incluso de reservas. Pero a priori, con lo que suben los commodities agrícolas, hay dólares para comprar fertilizantes, gas y gasoil. Todavía no lo estamos viendo, pero los hay. Bueno, perfecto. Gracias a todos. Continuamos con Dolores. Bienvenida, Dolores. Buenos días para todos. Bueno, vamos a hacer una presentación corta hoy. Yo les voy a circular el PowerPoint y cualquier pregunta, por supuesto, nos la acercan.
Bueno, vamos a hacer una breve reflexión de este mundo. Me pareció muy interesante este gráfico que muestra en el eje izquierdo el grado de incertidumbre económica de Estados Unidos, de la economía de Estados Unidos, en un periodo de 30 años. Según este indicador, estamos en el segundo ciclo de mayor incertidumbre, el anterior fue COVID, o sea, estamos altísima incertidumbre COVID y ahora con esta guerra que genera todo lo que puse arriba, ¿no? Afecta el crecimiento real, distorsiona los precios relativos, afecta el comercio, el crédito, con actores como Europa con una gran crisis energética, con actores como China tomando unas medidas extraordinarias, que podemos hablar de eso, con una respuesta de Rusia ante las mayores sanciones, que son menores exportaciones, complejizando más este mundo. Es el momento del mundo donde más sanciones se imponen después de la Segunda Guerra Mundial, o sea, todo este contexto de corto plazo pareciera seguir manteniendo un alto grado de volatilidad alimentado, ¿no?, por la ansiedad y saber cómo, por la escasez, y o sea, siempre en términos económicos, sin meter todos los demás aspectos, pero bueno, en definitiva el mundo va a tener que transitar años difíciles hasta volver a acompañar este ciclo, o volver a comenzar un ciclo de crecimiento. Mientras tanto, y yendo específicamente a los granos, el dinero, perdón, en el gráfico anterior, en el eje derecho, la línea azul, está el S&P como medida de crecimiento de los mercados financieros, o sea, en todos estos años no se ha detenido y acá pareciera encontrar un descanso, pero obviamente la caída más fuerte que tuvo fue en el COVID, ¿no? Después siguió la inercia de crecimiento que venía teniendo. En el caso de los granos, bueno, en esta gran distorsión de todos los activos, de todas las cosas que está padeciendo el mundo, sigue siendo muy alto el interés del dinero, los managed money siguen manteniendo una posición récord, o sea, esto me parece importante repasarlo todas las reuniones. La semana pasada no subieron mucho entre semanas, pero siguen muy activos, siguen muy altos. Después de un reporte del 31 de marzo de Luzda, donde tira información ya para el 2022-2023 de Estados Unidos, en un mundo que está esperando menos oferta desde el Mar Negro, y un combinado, digamos, que toda la economía sigue anticipando que los commodities van a seguir valorizados ante este contexto de escasez. ¿Qué pasa? El viernes tuvimos una primera publicación de la FAO acá en este gráfico derecho, de los precios de los alimentos récords para esta altura del año, para el mes de marzo, o sea, son todos indicadores que salen de la escala que veníamos teniendo, liderado por los aceites vegetales, cereales y demás productos. Entonces digo, bueno, a ver, veamos nuestra curva de precios de los principales cereales que seguimos, ¿no? Soja, maíz, trigo, y vamos a poner crudo, que lo puse en este eje, también una serie desde el año 2006 hasta hoy. Bueno, tuvimos el pico del 2008, del 2012, ahora estuvimos ahí muy cerca de ese pico del 2012, pero pareciera la tensión mantenerse en estas cotizaciones. Sin embargo, por ejemplo, el crudo ya empezó a mostrar cierto grado de acomodamiento para abajo, y es más que nada producto de las sanciones que de una recomposición de la oferta. Bueno, mientras tanto, ¿qué está haciendo China? Y acá me parece muy importante ver, hoy leía que estiman que hay 200 millones de personas encerradas en China. Es una locura que a esta altura
2 años después con las vacunas, bueno, y todo lo que ya sabemos, pero en definitiva esta estrategia es la que alimenta lo que dijo Luzda el otro día, bajó los números de demanda de soja a niveles... en el caso de China, da una caída interanual de casi el 9% en la demanda de importación, y es la segunda mayor caída interanual después de la del 18-19, que fue el año que tuvo la gripe porcina, que cayó un 12%. En el caso del maíz, la menor demanda de importación que está diciendo el USDA que está teniendo China, aparte recordemos que el USDA siempre viene corriéndola un poco de atrás, los ajustes es del 2,5%, todavía tiene margen para seguir ajustando si pensamos que en el 18-19 la caída interanual en la demanda fue del 4%. Hoy, con estas 200 millones de personas, es el Estado el principal proveedor de comida, están los precios de los alimentos por el piso, está la logística detenida, o sea, es una estrategia, me parece un tanto brutal, no sé cuánto más la va a poder llevar adelante, pero lo cierto es que los números de demanda, con márgenes que no les están dando, están pisando el ritmo de evolución para adelante. Esto es, les voy a hacer un resumen de lo mejor que leí en los últimos tiempos de todo el tema de fertilizantes, de Rabobank, y está muy bueno cómo explica el impacto por región y por tipo de fertilizante. Bueno, sabemos, divide obviamente en los 3 tipos de fertilizantes, y dice que los nitrogenados son los más atomizados, por ende son los más flexibles. Los problemas están en el potasio y en los fosfatados. Entonces, lo que dice es el Rabobank es que para el año 2022 el hemisferio norte no es el problema, sino que el problema lo podría llegar a tener el año 2023. A esta altura de abril, el farmer en Estados Unidos, el que no tiene el fertilizante en su campo, está en el minorista, o sea, ya está entregado, ya está en Estados Unidos, ya está por llegar, lo puede pagar más caro, sí, pero ya lo tiene. En el caso, por ejemplo, de Brasil, que necesita comprar en este momento del año para tenerlo entre julio y agosto para poder ya iniciar la siembra, sí puede haber una complicación en la producción. Después destaca India y dice bueno, que India también empieza ahora en junio la siembra de arroz, maíz y algodón, que se llama el Kafir crop, y que es el momento que tiene la mayor demanda de fertilizantes. Lo que han ido haciendo muchos de los países es comprar a Canadá lo que no le pudieron comprar a Rusia y Belarus, que son los proveedores claves, pero en definitiva, y acá voy al caso de Brasil, es bueno, Australia también, que depende muchísimo de las importaciones, le pone ya el riesgo más fuerte en el 22-23 y dice que hay algunos productos como los fosfatados en Brasil que si no lo aplican un año no tendría, o sea, tendría por supuesto una baja de rinde, pero podría llegar a seguir sembrando. El problema va a estar para adelante, para el próximo año, y bueno, que todo esto puede forzar a un crecimiento ya con una mirada de largo plazo de los biofertilizantes o un cambio en las técnicas de producción. En el caso de los países, bueno, como India, como África, y en algún punto acá nos meto a nosotros, Argentina, son los menos beneficiados con estos precios altos, pues obviamente hace también la reflexión de, después Sergio va a hablar, con estos precios altos, a pesar de que vamos a necesitar más toneladas de trigo, de maíz o de soja para comprar el mismo fertilizante,
al haber intervención de precios y distintos grados de intervención, quizás seamos los puntos más afectados en este mundo de fertilizantes. O sea, en definitiva, lo que está haciendo Rabobank está bueno el panorama que da, que le interesa se lo puedo compartir, pero es más para el 2023, que también dice, bueno, ya para el 2023 todo este conflicto ya se supone que habría pasado. China también, en China dice que, bueno, que es autosuficiente. China hoy está con algún tema de seca, pero de corto plazo no tendría inconvenientes en la producción. Bueno, vamos a los datos de Estados Unidos de siembra 2022. El USDA dijo a finales de marzo que espera una caída en la superficie de maíz y que espera una suba en la superficie total de soja. La soja estaría creciendo y acá es lo más importante, porque los números de finales de marzo lo toman como una encuesta más que datos reales de siembra, pero esta mayor superficie de soja se daría en los estados centrales y acá es donde hay todavía un punto a seguir. Sí es cierto que hay algunos casos donde los productores están diciendo, bueno, que eso lo vemos en las cotizaciones diferidas, ¿no? Que hay pocas ventas de las posiciones futuras, entonces dicen, bueno, evidentemente, o sea, corroborando lo que dijo el USDA, hay menos gente que está sembrando maíz, porque a pesar de los excelentes precios que muestra la curva de futuros para el maíz en diciembre, que no lo agregué gráfico, pero está al mejor precio a esta altura del ciclo, inclusive de lo que estaba en el 2012, 2013, 2008, o sea, hoy el farmer americano tiene unos excelentes precios para momento de cosecha y no los está tomando simplemente porque no está sembrando. En esta ecuación de áreas que podría tener Estados Unidos, lo que yo hice es tomar las superficies que dijo el USDA y le puse unos rindes de tendencia. Entonces, llevando esos rindes de tendencia y poniéndolo en una matriz con igual número de demanda en el caso del maíz y en el caso de la soja le doy un crecimiento mínimo que tiene que ver con la mayor demanda de Estados Unidos. Aparte, recordemos que Estados Unidos está respondiendo también por la menor cosecha que tuvo Sudamérica este año. Entonces, con estos números hoy, las relaciones stock-consumo de Estados Unidos estarían no creciendo, inclusive bajando un poco en el caso del maíz, un poco más que en maíz que en la soja, por supuesto. Maíz sí le dejé el mismo número de demanda que está poniendo el USDA. Y otro dato importante es que todavía, y acá juega Brasil, si bien el USDA sube el estimado de producción de Brasil, en el escenario mundial, tenemos menos exportaciones desde el Mar Negro, tenemos una potencial cosecha de Brasil cayendo o no. Todavía la zona sur de Brasil está muy seca, Mato Grosso recién es dentro de 2 semanas que dan algo más de lluvia. Todavía Brasil, digamos, tiene que confirmar sus rindes del maíz de safrinha como para poder firmar, digamos, que va a tener el maíz suficiente para poder exportar. Si Brasil no lo tiene, va a ser Estados Unidos el único con el potencial de exportar, sin una Ucrania y con una Argentina bastante restringida. Bueno, acá está los mapas de clima que se llama el monitor de seca de Estados Unidos, con algo de mejora en estos estados del norte.
sin embargo persiste en el oeste. Hoy Estados Unidos tiene la peor, o sea, metiendo más presión a un mercado de trigo ya bastante complejo. Estados Unidos tiene las peores condiciones de los cultivos de invierno a este momento del año. Está sembrando a ritmo normal y los pronósticos hablan de un ciclo neutral, línea, o sea, no son muy malos, pero va a ser un año que dicen que va a tardar en irse el frío después va a venir temprano, puede llegar a favorecer lo que también esperan muchos huracanes para la época de huracanes, y eso siempre lleva más lluvias al medio oeste. El este de Estados Unidos está un poco más húmedo y es el oeste, y acá vemos a Iowa con toda una complicación en el medio. Bueno, y por último Argentina con toda la complejidad que muy bien explicó Juan Ignacio, con un mercado con curvas de precios que han perdido pases en las posiciones inmediatas, con tasas que siguen siendo favorables a septiembre, donde mejor me da las tasas para que no quiera vender y quiera o le sirva tomar dinero de la SGR o financiarse para adelante. Sigue siendo positivo la ecuación, ¿no? En esta distorsión que hay. Y bueno, voy a cerrar según los ratios de precios, o sea, puramente estadístico, en el disponible vendería maíz, trigo y soja para el 22-23, obviamente con toda la estrategia y, como decimos siempre, analizando la situación de cada uno, analizando los márgenes, analizando los precios disparadores de ventas que definan cada uno, y en función de las capacidades de pago para el 22-23 también vendería en este orden trigo, soja y maíz. En soja hay un sobreprecio. En maíz, si lo comparamos a hoy, el futuro abril que están pagando, respecto de un precio, de un premio histórico, está por debajo. El maíz, y Estados Unidos efectivamente siembra 1.000.000 y pico, 1.300.000 hectáreas menos que tienen pensado para adelante, puede llegar a tener una suba un poco más interesante. Bueno, en el mercado físico hay oportunidades, por supuesto, en los puertos del sur. Los precios de Bahía son los más atractivos en este momento. Para los que pueden operar en Matba Rofex, también los valores con entrega inmediata están dando mejor por encima del mercado físico. Ya aparecieron opciones 22-23 que seguramente Agustín les va a compartir, y aprovechar también relaciones de canje, que esto Sergio después lo va a hablar. Y bueno, en el medio de esta Argentina, ¿no? Bueno, ahí estamos con el primer día de paro. Creo que el principal riesgo en este mundo es la escasez que genera toda la política económica local, la inflación y la alta incertidumbre en poner los precios, y bueno, seguir de cerca, que nos puede beneficiar un poco o compensar un poco un mayor ritmo de devaluación. Bueno, y al riesgo externo lo sinteticé en inflación, COVID y energía, las tasas, la suba de tasas, que es el punto que todo el mundo le pone más énfasis como una variable bajista. Yo lo que creo que es lo que hoy no nos deja que en esta curva de precios que veíamos acá, no nos deja que rompamos estos máximos, ¿no? Toda esta expectativa de suba de tasas. Pero en definitiva hoy el mercado tiene poco para bajar. Así que bueno, acá cerré, Sergio. Gracias, Dolores, como siempre, súper completo el informe y dándonos un poco de claridad del mercado y
un poco lo que está pasando y lo que puede llegar a pasar. Invitamos a Agustín Marcos, que nos va a comentar algunas opciones con respecto a mercado MAT/ROFEX y algo de futuros también. Bienvenido, Agustín, ¿cómo estás? Pueden ir dejando preguntas, tanto para Dolores como para Agustín, si quieren en el sector de preguntas y respuestas o por el chat. ¿Cómo andás, Sergio? Muchas gracias. Buenos días a todos. Bueno, vamos a hacer un repaso muy rápido por análisis técnico y después vamos a estar viendo unas estrategias. Bueno, para soja en un largo plazo. ¿Se cortó, Agustín? Bueno, ahí Agustín justo tuvo un problema técnico y se cortó la conexión. Si les parece, ahora aguárdenme un segundo, vamos a ver si Agustín se puede seguir. Si no, vamos a adelantar un poco lo que es insumos y combustibles hasta que Agustín se vuelva a conectar. Les voy a compartir pantalla, una presentación, aguarden un segundo. Sí. Bueno, básicamente les quería comentar un poco cómo estamos con respecto a mercados de combustible y con respecto a mercados de lo que es fertilizante. Ahora después les voy a compartir la presentación. Estamos teniendo un problema técnico, no lo podemos ver. Hay 12 puntos importantes que tenemos que ver con respecto a combustible. Uno, lo que es la producción de gasoil en Argentina, lo que vemos anualizado, y también las existencias finales de gasoil. Son dos problemas que estamos teniendo foco hoy con la falta de combustible y el problema que está teniendo el transporte con los costos de combustible. Si vemos lo que es lo que es la producción de gasoil, estamos viendo que estamos ante un escenario con el mínimo stock el mínimo producción de gasoil de los últimos 14 años. Esto se dio el pico durante el mes de febrero 22 y se está extendiendo hasta en el promedio de los meses siguientes. Entonces, ahí tenemos un gran problema de importación y un gran problema de producción. Si bien se está hablando en el ámbito de las petroleras y demás, y hay fuertes rumores de importaciones por el lado de petroleras estatales, todavía está frenado un poco lo que es la llegada del combustible a las estaciones de servicio y demás. Hay un gran diferencial entre lo que es precio de surtidor, ¿sí?, precio de importación y precio agro. Entonces ahí también hay una disociación importante en lo que son los costos de gasoil, lo que llamamos de pico o de producción agraria. Entonces se estuvo viendo la semana pasada inclusive precios para el agro por compras importantes de arriba de los 160 pesos por litro. ¿Se va a normalizar en el corto plazo? Se estima que sí. Hay, como les comentaba, fuertes rumores de importaciones por parte de estatales, fuertes rumores de que el mercado tomaría para lo que es producción, transporte, agro y demás, la brecha entre lo que es importación
y precio de surtidor. Y si vamos a lo que son el gráfico de precios valorizados anuales, tenemos una gran disparidad con respecto al precio del gasoil, con respecto al precio al mismo periodo del año pasado. Estamos casi un 60% por debajo del valor de gasoil declarado pico de combustible, con respecto a el mismo periodo 360 días atrás. Entonces quedó muy desfasado el valor del combustible con respecto al valor de los granos y al valor de los fertilizantes. Otro problema importante que estamos teniendo es lo que es producción. Producción también de gasoil está con los límites bajos, y también de lo que se hablaba de biocombustibles con respecto a la Bolsa de Comercio de Rosario. Se estaría intentando aumentar el corte con biocombustibles para suplir en algún punto la producción. También tenemos que tener en cuenta el impacto que va a tener más adelante, no solamente en el momento ahora que estamos sufriendo de cosecha, sino durante todo el año. Recordemos que, bueno, en julio generalmente hay un pico de consumo de combustible, digamos, en todo el país por tema energético, y hay que ver cómo las petroleras suplen esa falta de combustible. Si vemos un poco lo que es fertilizantes, tenemos que ver un poco lo que está pasando en el mundo, como bien decía Dolores, un poco hablando de lo que es urea. La comercialización mundial está teniendo por parte de ofertas de los países productores de fertilizantes, y gran oferta también de lo que es Rusia. Si bien Rusia tiene todas restricciones para su comercialización, como ya sabemos, por temas de conflicto y demás, pero sí está con esa gran oferta de querer vender producción, y está tratando de bajar el mercado con respecto al resto de sus competidores. Está aproximadamente, hubo ofertas en Brasil, que Brasil estuvo tratando de comprar al resto del mundo con descuentos de $30, y Rusia puso sobre oferta descuentos de $50. Esto hace que el mercado, si bien esté con valores altos y valores lineales altos, esté con gran expectativa a la baja de importación. Estos valores que yo les comentaba recién son valores de importación de cada país. En el caso de la urea, en general, tanto lo que es Brasil como Argentina, todavía no estaría reflejando en valores locales. O sea, valores locales me refiero al precio común que uno como productor va a adquirir el producto. Todavía no lo estaría reflejando. Hay oferta, hay stock, hay provisión mundial, pero todavía ese valor no lo estaríamos viendo en el mercado local. Con respecto a lo que podemos ver por MAPIDAP, está ocurriendo un escenario bastante parecido, pero todavía con más gravedad con respecto a copiar el precio a nivel mundial. Hay stock también, hay producción en todos los puertos, no va a haber alarmas de desabastecimiento. Un poco lo que preguntaba Pato en la charla, si van a estar esos dólares para la importación. Todos los importadores creen que no van a tener ningún problema, y con las restricciones de tipo cambiario y demás, de alguna manera, y el parate que hubo de oferta y demanda en el mundo, eso va a ocurrir. No va a haber ningún problema con respecto a stock de fertilizantes. Ahora, con respecto a canjes, ¿qué podemos hablar y qué estrategia podemos tomar con respecto a la compra de insumos? Cuando hablamos de insumos hablamos un poco de todo, hablamos un poco de fertilizantes, agroquímicos, combustible también, compra de bolsas anticipadas y demás. Hoy se está dando en el mercado que tenemos un escenario importante de precios de trigo futuro, tanto bien como lo decía Dolores, en los mercados del sudeste, como en los mercados de los puertos del norte, hay buenos valores futuros, y tiene una excelente relación insumo-producto. Si ahora nosotros lo sumamos a las estrategias financieras de hacer el canje a través de la SGR y adelantar el pago hoy, y aprovechar los que son los pagos al contado de insumo, y en el caso de las empresas de agroquímicos, aprovechar las bonificaciones por lo que ellos llaman un mercado disponible de granos, un canje disponible de granos, que si bien uno va a entregar los granos en diciembre o enero, lo pueden tomar como un grano disponible, nos encontramos con
descuentos de pago al contado, bonificaciones de aproximadamente entre 5 y 10 dólares que se están dando hoy por pago de granos disponibles. Nos encontramos con el descuento financiero a través de la SGR y eso nos da un mercado mucho más favorable que el que tenemos hoy, sumado a la excelente relación que tenemos con el trigo diciembre-enero. Los invito después que consulten con sus comerciales, o bueno, está todo el disponible en el departamento de canjes de Morgan García Mansilla como para acercarse y ver estos escenarios que son muy, pero muy interesantes con respecto a hacer un canje común, digamos, es entregar trigo en enero, diciembre y establecer el canje por un producto. Acérquense, esas herramientas están disponibles para todos ustedes y las podemos organizar a medida. Los invitamos, si quieren ir dejando algunas preguntas o respuestas, tanto por el chat o por el módulo. Pueden ir dejando preguntas para Dolores, inclusive, tanto para Agustín o para mí, que les comentaba recién de insumos. Agus, ¿querés retomar tu parte de estrategias? No sé si ahora te pudiste volver a conectar. Sí, dale, muchas gracias. Mil disculpas por los problemas técnicos. Bueno, retomamos un poquitito. Vamos a estar viendo primero un pequeño análisis técnico muy breve de los tres productos para pasar a las estrategias. Bueno, en soja lo que estamos viendo es el precio sigue con una tendencia alcista a largo plazo, estaría quebrando el techo histórico de 2008 de 1660 para llegar al máximo histórico de 1770 de 2012. Una divergencia entre el RSI y el futuro estaría dando una pérdida de fuerza, veremos si logra quebrar. Si lo vemos en más corto plazo, vemos que tiene un techo en 1700 cent por bushel, que le está costando romperlo, que no puede. Bueno, si lo rompe probablemente vaya a buscar el techo histórico, si no se acomodaría abajo del 1660 como para volver a buscar el 1540 más o menos. En maíz, bueno, si vamos al histórico, al largo plazo, estaríamos viendo que estaría quebrando el techo de 2008, 2011 para ir a buscar el máximo histórico de 2012. Por ahora le está costando y tendríamos que ver que esto termine quebrando y confirmando ese quiebre. Si lo vemos en el más corto plazo, lo que estamos viendo es que le costó mucho, está costándole mucho romper ese techo, lo estaría logrando, pero bueno, falta mucho recorrido. Las proyecciones Fibonacci están dando los mismos niveles que los techos, los máximos, que el máximo actual y el máximo histórico. Así que bueno, habría que ver si logra quebrar este techo para ir a buscar máximos históricos. Y en trigo, bueno, lo que vemos en el largo plazo es que después de tocar el máximo histórico, se acomoda debajo del máximo de 1085, y veremos a ver si logra quebrar ese máximo para volver a buscarlos. Si lo vemos más a corto plazo, vemos que efecto de la guerra tuvo esta suba que llegó al máximo histórico, y después se acomoda acá. Bueno, ahí está el quid de la cuestión, si logra quebrar el 1085 para volver para arriba, o se va a acomodar en precios más bajos. Y yendo a las estrategias que tenemos preparadas, bueno, para una soja julio 2022, teniendo en cuenta que la mayo está venciendo ahora en pocos días, con un precio que estuvo el viernes en $439. Una de las cosas que estoy armando es la compra de un put, una estrategia sin riesgo, comprando un put 420, gastando $14. Tengamos en cuenta que las volatilidades siguen altas, los precios de las opciones están un poco caros. Pone un piso de venta en $406, sin techo alguno, con un gráfico que sería de esta manera: un piso en $406 y acompañando mercado
abajo del futuro en 14 dólares. Después, soja mayo 23. Esto es algo interesante que se está consiguiendo. Estamos consiguiendo volumen de puts de soja en mayo 2023, cosa que el mercado no está negociando mucho, con un precio de futuro en 376, la compra del put 352, gastando 18 dólares, con una volatilidad de 18,4. Las volatilidades en la soja de 2023 están un poco más abajo que las volatilidades de la soja de esta campaña. Pone un piso en 334 sin techo, teniendo en cuenta que queda un año por delante. Siembra y cosecha Estados Unidos, siembra y cosecha Argentina de 2023. Bueno, el gráfico sería de esta manera: un piso en 334 dólares y acompañando el mercado hasta donde vaya menos 18. Otro de los puts que se conseguía también para 2023 fue el put 340, gastando 13 dólares, con una volatilidad de 18%, poniendo un piso en 327 sin techo alguno, y con este gráfico, un piso en 327 y acompañando el mercado menos 13 dólares. Después, hablando de maíz, un maíz julio 2022, pudiendo armar un put sintético, que es la venta del futuro en 245.50, con la compra de un call 264, gastando 9 dólares, la volatilidad en maíz también está muy alta, las volatilidades en general están muy altas, el mercado tiene movimientos muy bruscos, lo que hace que la volatilidad suba y los precios en consecuencia. Poniendo unas diferencias máximas de 19 dólares con 50, poniendo un piso en 236 dólares con 50 y acompañando al mercado a partir de 264. El gráfico quedaría así, con un piso en 237 dólares, y acompañando al mercado a partir de que se activa el call 264, restándole las diferencias de 19,50 y la prima pagada. Después, para trigo enero 2023, otra novedad es, aparecieron puts el día viernes con un precio de futuro en 300 dólares con 50, el put 260 negoció en 12 dólares, con una volatilidad de 27,50, poniendo un piso de venta en 248 dólares sin techo. Bueno, acá el gráfico de vuelta, un piso en 248 y acompañando el mercado menos 12 dólares. Así que bueno, por mi parte eso sería todo. Muchísimas gracias. Gracias, Agustín. Como siempre, súper completo el informe que nos acercás y excelentes las estrategias. Acá tenemos una consulta. Agustín consulta: ¿crees que va a haber calls de soja 23 en el corto plazo? Ya es una novedad los puts. Por ahora mucho no hay, es cuestión de empezar a buscarlos y ver qué se puede conseguir. Pero sí, yo estimo que van a ir apareciendo, así como los puts empiezan a aparecer, van a ir apareciendo call también. Perfecto. Aguardamos alguna consulta más, tanto para lo que nos había informado Juan Ignacio Palocci y si no Dolores. Bueno, queremos siempre agradecerles la oportunidad de estar, compartir con nosotros este tiempo. Valoramos mucho su tiempo, más ahora en momentos de casi cosecha, pre-cosecha, y bueno, como siempre es un gusto contar con todos ustedes. Sergio, si me permitís agregar una cosita más. Claro. Recordemos que sobre todo para las opciones 2023, las opciones se pagan a hoy a dólar oficial, teniendo en cuenta de que estamos hablando mercadería de 2023 con otro tipo de cambio totalmente distinto seguramente. Perfecto, sí, también la estrategia de SGR como para poder pagarlas un año, aprovechar toda esta volatilidad de precios que es interesante. Pregunta para Agustín: ¿dónde podemos capacitarnos, estudiar y aprender sobre futuros y opciones agrícolas? Pregunta Juan. Es muy bueno Matt Barrofex School, que es la escuela de capacitación del mercado. Tiene un montón de cursos disponibles que están muy buenos.
y van desde los más simples a los más complejos. Es muy bueno. Y siempre pueden llamar, que nosotros podemos estar ayudándolos, guiándolos y dándoles una mano con todo este tema. Perfecto. Gracias, Agustín. Bueno, los esperamos en el próximo webinar. Como siempre, los vamos a estar invitando. Ezequiel Romero agradece. Así que bueno, al final les vamos a estar dejando en el cierre una pequeña encuesta, así que cuando cerremos el webinar les va a aparecer. Sería interesante poder ver todas sus respuestas como para mejorar. Muchas gracias Agustín, muchas gracias Dolores. Los esperamos el próximo webinar. Muchas gracias. Gracias.